Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video de Top Inventos. Hoy vamos a explorar la fascinante historia de uno de los inventos médicos más revolucionarios, el tensiómetro, también conocido como esfigmomanómetro. ¿Te has preguntado alguna vez cómo hacían los médicos para medir la presión arterial antes de que existiera este aparato? La historia es realmente sorprendente y comenzó hace casi 300 años. Viajemos al año 1733, cuando el médico inglés Stephen Hales realizó algo que cambiaría la medicina para siempre. En un experimento que hoy nos parecería bastante extremo, Hales insertó un tubo de vidrio directamente en la arteria de un caballo para medir su presión sanguínea. Aunque fue un gran avance científico, obviamente no era un método que se pudiera usar con pacientes humanos. Imagínate ir al médico en aquella época. No existía forma de saber si tu presión arterial estaba alta o baja. Los doctores solo podían guiarse por síntomas externos, lo que hacía muy difícil diagnosticar y tratar condiciones cardiovasculares que hoy en día son perfectamente controlables. El verdadero avance llegó más de un siglo después, cuando los científicos comenzaron a desarrollar métodos no invasivos para medir la presión arterial. Fue un proceso gradual de innovación y mejora, donde cada nuevo descubrimiento nos acercaba más al tensiómetro que conocemos hoy. Es fascinante pensar cómo un invento aparentemente simple ha salvado millones de vidas. El tensiómetro no solo revolucionó la manera en que diagnosticamos enfermedades cardiovasculares, sino que también nos permitió prevenir muchas condiciones antes de que se volvieran graves. Actualmente, medir la presión arterial es tan sencillo como colocar un brazalete en el brazo y esperar unos segundos. Esta simplicidad nos hace olvidar los siglos de investigación y desarrollo que fueron necesarios para llegar hasta aquí. Cada vez que veas un tensiómetro, ¿se han preguntado alguna vez cómo los médicos comenzaron a medir la presión arterial? Hoy les traigo una fascinante historia que revolucionó la medicina moderna. Viajemos en el tiempo hasta 1896, cuando un brillante médico italiano llamado Scipione Riva Rocci estaba a punto de cambiar para siempre la forma en que entendemos la salud cardiovascular. En una época donde los métodos para medir la presión arterial eran imprecisos y complicados, Riva Rocci tuvo una idea revolucionaria. Imaginen el ambiente de finales del siglo XIX, las calles empedradas de Italia, las primeras bombillas eléctricas iluminando los hospitales y un joven médico trabajando incansablemente en su taller. Riva Rocci sabía que necesitábamos una forma más precisa y práctica de medir la presión arterial. ¿Y saben qué creó? El primer tensiómetro moderno con brazalete inflable. Parece algo simple ahora, ¿verdad? Pero en ese momento fue un avance extraordinario. Este dispositivo ingenioso consistía en un manguito de goma que se inflaba alrededor del brazo, conectado a un manómetro de mercurio que permitía realizar mediciones precisas. Lo más impresionante es que el diseño básico de Riva Rocci sigue siendo la base de los tensiómetros que usamos hoy en día. ¿No les parece increíble? Más de 125 años después, y su invención sigue salvando vidas en todo el mundo. Pero, ¿por qué fue tan importante? Antes de este invento, los médicos tenían que confiar en métodos menos precisos y más invasivos. Algunos incluso intentaban medir la presión arterial de formas que hoy nos parecerían descabelladas. El tensiómetro de Riva Rocci cambió todo eso, permitiendo mediciones no invasivas y precisas por primera vez en la historia. Este invento marcó el verdadero inicio de un instrumento clínico fundamental. Piensen en cuántas veces han ido al médico y les han medido la presión. Cada vez que sienten ese apretón en el brazo, están experimentando el legado de Riva Rocci. ¿Y saben qué es lo más fascinante? Este invento no solo revolucionó la medicina de su tiempo, sino que abrió las puertas a una mejor comprensión de la salud cardiovascular. Gracias a él, los médicos pudieron empezar a entender mejor las enfermedades del corazón y cómo prevenirlas. La historia de Riva Rocci nos enseña algo importante. Las grandes innovaciones no siempre tienen que ser complejas. A veces, las ideas más simples y prácticas son las que cambian el mundo.
Su invento combinó simplicidad con eficacia, y eso es precisamente lo que lo hizo tan revolucionario. Hoy en día, cada vez que entramos a un consultorio médico y nos toman la presión, estamos siendo parte de ese legado histórico. Cada medición es un recordatorio del ingenio y la dedicación de este médico italiano que decidió hacer las cosas de manera diferente. Y aquí hay algo que quizás no sabían. El tensiómetro de Riva Rocci fue tan efectivo que rápidamente se extendió por toda Europa y luego por el mundo entero. Los médicos reconocieron inmediatamente su valor y comenzaron a adoptarlo en su práctica diaria. Pero la historia no termina ahí. El invento de Riva Rocci inspiró a otros médicos y científicos a seguir mejorando y refinando el diseño. Cada vez que vemos un tensiómetro digital moderno, estamos viendo la evolución de aquella primera idea revolucionaria. ¿Se han preguntado alguna vez cuántas vidas ha salvado este invento? Millones de personas en todo el mundo han podido detectar y tratar problemas de presión arterial gracias a esta herramienta fundamental. La detección temprana de la hipertensión, por ejemplo, no sería posible sin este ingenioso dispositivo. Y pensar que todo comenzó con un médico italiano que se atrevió a innovar. Su legado nos recuerda la importancia de la creatividad y la perseverancia en el campo de la medicina. Cada nuevo avance médico se construye sobre los hombros de gigantes como Riva Rocci. La próxima vez que les tomen la presión, recuerden esta historia. Recuerden que están siendo parte de una tradición médica que comenzó hace más de un siglo y que sigue salvando vidas hasta hoy. ¿Les ha gustado esta historia de innovación médica? Compartiremos más historias fascinantes sobre los inventos que cambiaron la medicina para siempre. Déjenlo en los comentarios abajo. ¿Cómo un simple invento puede cambiar el curso de la medicina y salvar millones de vidas? Hoy les voy a contar la fascinante historia del tensiómetro. Un dispositivo que todos conocemos, pero cuyo origen es verdaderamente extraordinario. Imaginen el año 1905. La medicina estaba dando pasos agigantados, pero todavía existían muchos misterios por resolver. Entre ellos, la medición precisa de la presión arterial era un verdadero desafío para los médicos. Es aquí donde entra en escena nuestro protagonista, el brillante médico ruso Nikolai Korotkov. Korotkov tuvo una idea revolucionaria: combinar el brazalete inflable que ya existía con un simple estetoscopio. Parece algo obvio ahora, ¿verdad? Pero en ese momento fue una verdadera revolución. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia, los médicos podían escuchar con precisión tanto la presión sistólica como la diastólica. Pero, ¿qué significa esto en términos prácticos? Antes de Korotkov, los médicos solo podían hacer estimaciones aproximadas de la presión arterial. Era como intentar adivinar la temperatura exacta solo tocando la frente de alguien. Con su método, ahora podían obtener dos números precisos que nos revelan muchísimo sobre la salud del corazón. ¿Y saben qué es lo más increíble? Este método, conocido como el método de Korotkov, sigue siendo el estándar de oro en la medicina moderna. Más de un siglo después, seguimos usando básicamente la misma técnica. Eso es lo que yo llamo un invento duradero. Piensen en esto. Cada vez que van al médico y les toman la presión, están siendo testigos de este brillante descubrimiento en acción. Es como tener un pedacito de historia de la medicina en cada consulta médica. El impacto de este invento ha sido simplemente extraordinario. Gracias al tensiómetro, podemos detectar la hipertensión antes de que cause problemas graves. Podemos monitorear la salud cardiovascular de manera efectiva. Y lo más importante, podemos prevenir infartos y accidentes cerebrovasculares. ¿Cuántas vidas se han salvado gracias a este ingenioso invento? La cifra debe ser astronómica, y todo comenzó con la curiosidad y la innovación de un médico ruso que se atrevió a pensar diferente. ¿No les parece fascinante cómo las grandes ideas pueden surgir de combinar elementos que ya existían de una manera nueva y creativa? La historia del tensiómetro nos enseña algo muy importante. A veces, los inventos más revolucionarios no son los más complejos,
sino los que resuelven problemas fundamentales de manera simple y efectiva. ¿Les ha gustado esta historia? Pues tengo muchas más para compartir. La historia de la medicina está llena de inventos fascinantes que han cambiado nuestras vidas de maneras que ni siquiera imaginamos. Si quieren seguir descubriendo más historias como esta, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Cada semana les traigo nuevas historias sobre inventos que revolucionaron el mundo. Nos vemos en el próximo video. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Conocían la historia del tensiómetro? ¿Qué otros inventos médicos les gustaría conocer? Cuéntenme en los comentarios.